lucía vigoroso. Era un árbol bellísimo. ¿Cuál es el hiperónimo de ahí? Bellísimo. Están ahí marcados. Árbol. Bellísimo, en adjetivo, ya pensaron. Árbol. ¿Y cuál es el hipónimo? Bien, a ver, díganme el hipónimo más de árbol. Manzano. Manzano. Otro. Limonero. Limonero. Bien, yo les digo. Y el de la manzana. Yo les digo un hipónimo. Clavel. ¿Cuál sería el hiperónimo? Ya tienes que aprobar. Este año te la sacas. Promociona. Va a promocionar, si no. Mira, calla, no me ya corre. No se dan una idea de lo que hizo este chico. Lo hace bien, pero que fin de año no te olvides, lo vas a promocionar. ¿Sí? A ver. Entonces, se debe tener en cuenta en este sentido de inclusión, ¿sí? Listas relativamente cerradas de términos que pueden ser considerados hipónimos y hiperónimos de otro. Esto quiere decir que el mismo campo semántico que los incluye dentro del grupo también es el que puede excluir a un término del significado compartido. Ejemplo, muebles. ¿Qué tipo de palabra será? Si digo sillas. Muebles, sillas. El hiperón. Bien, y silla, hipón. ¿Se entiende? Ahí está. Animales. Perro. Hiperónimo, el perro. Hipón. Y si digo especies. Y bueno, ese puede ser un hiperónimo. ¿Y cuál va a ser el hipónimo? Pimienta. Ah, especies o Especies, no especias. Ah, bueno. Bueno, ahí está un ejemplo. Especias y los condimentos. No sé, yo ni sé cuáles son las especias. Pero ¿se entiende la idea? Sí, ya lo entendí. ¿Sí? ¿Estás seguro? Ya está. Yo me estaba bajando. En cualquier momento caigo. Sustantivo genérico. Vamos a las definiciones del apunte. Sigan el apunte, así después no digan de dónde lo saco a esto y no hagan preguntas ahí en el grupo. A ver. Se trata de sustantivos generalizadores que abarcan, ahí está más redactado en el apunte, que abarcan los ítems reemplazados como gente, persona, sujeto, hombre. Ejemplo, cuando decimos humano, ¿sí? Criatura para designar objetos animados, cosa, objeto material, puede ser, a ver, las palabras factores, asunto, problemática, tema, son como generalizadores de un tema más específico, ¿se entiende? Son esas palabras, los momentos, periodo, fenómeno, también lo pueden utilizar como palabras genéricas. ¿Qué más puede ser? A ver. Situación también, ¿sí? Tiene que ver con esto de algo que es muy abarcativo. En especial, vieron en los libros que siempre dice, bueno, el hombre durante el periodo histórico tanto. Bueno, el hombre es una palabra generalizadora porque incluye, que pueden ser obviamente mujeres, niños, adolescentes, etc. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Estamos? Por ejemplo, si decimos la problemática económica del país, sabemos que esa problemática económica tiene muchos disparadores, ¿sí? Tiene muchos ítems, pero se utiliza problemática para decir que es muy abarcativo, por eso es generalizador. Fíjense en el ejemplo que dice, siempre habla de negocios, esos temas me aburren, ¿sí? ¿Cuál sería de esas dos que está ahí subrayada la palabra generalizadora? Temas, porque yo también puedo decir, siempre habla de literatura, la profe, temas me aburren, ¿sí? Después la otra está, dice, la comunicación no verbal difiere según las sociedades y culturas. Este fenómeno ha sido estudiado desde la antropología. ¿Cuál sería la palabra generalizadora? Fenómeno, ¿sí? Porque se refiere a comunicación no verbal, es más, ahí puede decir, por ejemplo, comunicación verbal, ¿sí? Ahora,
Chicos, como se dan cuenta, si bien estos recursos se utilizan, pero siempre hacen referencia a otras palabras que están en el texto. Siempre aparecen de a pares de alguna manera, ¿sí? Eso tengan presente. Bien, vamos con la otra, nominalización. Esta no la escucharon nada nunca, ¿no? No. ¿Cuál? ¿En serio? Yo pensé que me iban a decir, ay, me iban a contradecir. No, sí. No, ni idea, pero... Bien, a ver, cuando hablamos de nominalización, tiene que ver esto de, es el uso del sustantivo abstracto, que siempre deriva de un verbo. Esto de, o transformar el verbo en un sustantivo abstracto. A ver, les voy a dar un ejemplo muy vago, catastrófico para las letradas, pero vean. Fíjense que ustedes, estoy hablando de los más jóvenes, los más chicos, se les ha dado por inventar nominalizaciones, acá en la academia se revuelca. Por ejemplo, cuando dicen voy a hacer la dormición, ¿de dónde proviene la palabra? De dormir. Entonces, fíjense qué hacen. Transforman un verbo en una nominalización sin darse cuenta. Obviamente que no existe la palabra. Trabajación. La trabajación, vamos a hacer la trabajación. Dice que pega, mi sobrina vive hablando así, yo también ya me voy a hacer la trabajación. Casi me vengo latigando así en el auto. Pero a ver, mi hermanito y mi tía no le dicen sándwich de miga o sándwich de miga, le llaman cuasini. ¿Qué? Cuasini. O sea, no, o sea, a los sándwiches de miga no le dicen cuasini, pero la palabra no existe. Bueno, pero ese es un paréntesis, Mariano, que no tiene nada que ver con la nominalización, ¿sí? Así que quédate ahí, que me encanta esa palabra que me la vas a escribir porque no la escuché. ¿De dónde son? No, son de cosas. Mi hermanito lo inventó y quedó ahí. Bueno, la han inventado el término. Bien, ahora, vuelvo, para que no se me dé como que agarre la atención. A ver, vuelvo. Un verbo lo transformamos en un sustantivo abstracto. Esos sustantivos abstractos generalmente son las palabras que terminan en sion, ¿sí? El miento o el mente. Pero más que todo los que terminan en sion o miento. Volvemos, son los verbos que los transformamos en sustantivos. Y aclaro esto que hacen los jóvenes, los chicos ahora, de transformar los verbos en esto de la dormición, la trabajación, no existe en realidad, ¿sí? En lo que es en la Real Academia. Hay algunas palabras que sí tienen significado, pero hay otras que no. Pero si volvemos a lo gramatical, vuelvo a esto, ¿no? Lo léxico. La nominalización es esto de alguna manera, el uso de un sustantivo abstracto que deriva, o sea, que viene de un verbo. Veamos el ejemplo, así queda un poquito más claro. Dice, la policía intervino violentamente en la plaza contra varios grupos de personas. La intervención policial se produjo una vez que el coche del ministro había abandonado la zona. ¿Cuál es el verbo ahí? Donde las dos que están subrayadas. El verbo. Intervino, porque viene del verbo intervenir, ¿sí? Intervino. Fíjense, intervino se transforma en sustantivo abstracto con la palabra intervención, ¿sí? Si se dan cuenta, las dos están presentes en la frase. Siempre tienen que estar las dos. Tenemos que saber de dónde provienen. Ahora, miren el otro. Un grupo de empresarios ofreció la construcción del nuevo aeropuerto que necesita la ciudad. Y el ofrecimiento será estudiado por el municipio. ¿Cuál es la palabra abstracta? Nominalización. ¿Cuál es la nominalización ahí? Ofrecimiento. ¿De dónde deriva? De ofreció. Del verbo ofrecer. ¿Entiende? A eso hace referencia nominalización. Vamos con la otra que tiene que ver con los antónimos. ¿Estos saben qué son los antónimos? Lo contrario de algo. Bien, entonces, denme un ejemplo. Odio. Amor, odio. Otro. ¿Ah? Otro antónimo. Amor, odio. Bueno, eso es relativo. No podemos saber si lo El último, de acuerdo. desde la filosofía. Bueno.
¿Cómo? Feliz, triste. Bien, feliz, triste, sí, alto, bajo. Lindo, feo. Bien, eso lo vimos nosotros de alguna manera en la secundaria, pero nosotros los textos académicos no van a encontrar adjetivos, si lindo, feo, ¿sí? O alto, bajo. Se los utiliza, sí, se utilizan los adjetivos, pero se los utiliza en casos específicos. ¿Dónde van a encontrar antónimos en el sentido de conceptos más complejos, ¿sí? Donde se quiere explicar un tema y se toma otro para marcar la diferencia, que tienen características opuestas. A eso se refiere con el uso del antónimo en un texto académico. Miren el ejemplo. Acá en antónimo dice: el uso de antónimos relaciona proposición o contraste de distintas partes del texto. Ejemplo: el funcionario señaló la necesidad de fortalecer el gobierno constitucional y se mostró preocupado por las consecuencias de la última dictadura. ¿Cuáles son los antónimos? Gobierno constitucional y dictadura. Bien, muy bonito está ahí. ¿Qué es el gobierno constitucional? ¿En qué se basa? La democracia. Antes, para que haya democracia, ¿en qué se tiene que basar? Gobierno constitucional. El gobierno En la Constitución, ¿sí? Entonces, en la Constitución se habla de un gobierno democrático. ¿Qué te permite la democracia? Elegir y expresarse libremente. ¿Qué pasa con la dictadura? Que lo contrario. Es todo lo contrario. Se entiende desde que son dos opuestos, pero conceptualmente hay que pensarlo porque son opuestos, ¿sí? Por eso se habla de antónimos. ¿Estamos? Bien. Vamos con el último, ¿sí? Con el tema de reiteración. Bien, hasta ahí me dirán, pero profe, usted nos está dando un montón de recursos de cohesión justamente para que no seamos reiterativos. Y ahora me dice que está lo otro que es reiteraciones. Pues sí, mi querido. ¿Existen las reiteraciones? Sí. Porque nosotros cuando escribimos un texto siempre tenemos que dejar claro del tema del que estamos hablando. Si ustedes de pronto le dicen que escriban un ensayo sobre la historia argentina en el periodo de los 80, en su escrito indudablemente van a repetir la palabra historia o el periodo del año en que están haciendo el estudio, ¿cierto? O si a mí me piden escribir un ensayo sobre la didáctica de la lengua y la literatura, yo la voy a repetir a la palabra didáctica al menos 4 o 5 veces en mi escrito. ¿Para qué? Para que lean, sepa cuál es el tema principal, ¿sí? Siempre se repite para que queden claro, para destacar el tema del que yo estoy hablando, ¿sí? Fíjense, vamos a algo más complejo. Por ejemplo, yo estoy escribiendo un artículo que tiene que salir en una revista científica y hablo de literatura y hablo de dictadura y arte. Esas 3 palabras en mi escrito, que tiene que tener como 20 hojas, tienen que estar reiteradas varias veces. Dictadura, arte y literatura latinoamericana. Para que el que lea le quede claro que el tema es eso, ¿sí? Es para resaltar los temas, básicamente. Fíjense que ahí dice: se trata de la reaparición o recurrencia de un elemento, particularmente léxico, que quiere decir una palabra, dentro de un texto. En la oralidad es el uso más frecuente, ya que se cuenta con menos tiempo para planificar y es más espontáneo. A ver, estamos hablando de texto. Yo durante las casi 2 horas varias veces dije texto, 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 texto. Ya si no se les aqueo que hemos visto hoy, me muero. Pero es para resaltar el tema del que se está hablando, ¿sí? Sí. ¿Cada cuánto tiempo se puede repetir una palabra que no se puede poner un sinónimo o un antónimo para aclararla? No hay un número exacto. Vos cuando leas el texto tiene que tener sentido, y repito, de pronto si estás escribiendo un ensayo sobre educación, no lo vas a poner en todos los párrafos, ¿sí? Al menos en un texto, por ejemplo, de una carilla, 3 veces o 2 veces, ya está, es suficiente. Porque aparte de la palabra educación, vas a usar alguna palabra generalizadora o vas a usar un sinónimo. Ahí ya lo estás reiterando. Pero en sí, la palabra educación, 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 tiene que estar bien ubicada en el texto para que no suene reiterativo.
Es difícil y ser objetiva ahora que te diga cada 5 palabras repetilo, porque no va a suceder, porque depende cómo vayas vos estructurando tu texto, ¿se entiende? ¿Qué es importante? Sí, es importante que reiteres la palabra. No mucho, si es una carita ya con 2 veces o 3 es suficiente, ¿sí? Tampoco es para que pongas en todos lados que otro aprenda, estoy haciendo educación, ¿sí? Tiene que quedar muy claro. Como intuitivo. No es intuitivo, se basa en que esté bien redactado el texto, que esté bien estructurado. Un texto académico no tiene mucho de intuitivo, tiene que estar bien redactado, tiene que tener coherencia, tiene que tener un sentido. Si vos vas a repetir la palabra educación, tiene que tener sentido porque la repetís, ¿sí? Para que no sea reiterativa. Porque ¿de qué sirve que te diga, la puedes repetir cada 5 palabras? Te vas a volver loco, estás buscando dónde meter la palabra educación. Y el que lea el texto va a decir, bueno, ya está, pero ¿qué de la educación? ¿Sí? O el nombre de un autor, por ejemplo. El nombre de un autor generalmente, no sé si Cajato, ojo, si vos te basas en un ensayo, por ejemplo, de Felipe Piña, lo puedes nombrar varias veces en tu propio ensayo, ¿no? Pero se refiere más que todo a la palabra que se repite, ¿no? Capaz que Piña tiene un concepto sobre la historia, ¿no? Y que él la tiene muy presente en sus discursos. Bueno, capaz que usas eso. Ya está, ya terminamos, ¿ya te buscas? Bien. Miren, en el ejemplo está medio rebuscado acá, pero dice su estilo se valía de extraños recursos. Tales recursos daban a su prosa una atracción particular. Sigue el texto, pero a simple vista da a entender que se trata de los recursos que utiliza a la hora de escribir, que pueden ser estos, ¿no? Básicamente. Bien, chicos, para la próxima clase queda conexión. Ahora, esperen, no se van a ir todavía. Porque tenían que traer este apunte para que vayan marcando. Dice en algunos ejercicios, ¿sí? Antes de que vayan, hagan este punto. ¿Qué es lo que van a hacer? Hay un texto que se llama Las Estrellas, ¿sí? Que lo que se propone es que en este texto puedan marcar alguno de esos recursos, están casi todos, ¿sí? Busquen algunos recursos, gramatical o léxico. Si hay referencia, a quién hace referencia. Si hay una elipsis, hay elipsis también, busquen si hay elipsis. Y alguno de estas palabritas que vimos ahí, no todos están, pero algunos están. Veamos en el texto este que dice Las Estrellas. ¿Tenemos que entregar ahora? ¿Pueden? Sí, aunque sea más que 2 o 3 por atrás. Yo tampoco. Profe, por favor. Estamos a fin de mes. Estamos a fin de Sí, mes. vuelvan. La clase que viene tienen que hacer esto todos, ¿eh? Bueno, la clase que viene lo hacen todos. Es para que ejerciten. Si no lo quieren hacer, no, el examen se basa en Yo esto. para hacerlo escrito. Se basa en esto el examen. Así que esto lo tienen que tener hecho. Lo hacen. Disculpa, Yo les iba a ayudar. ¿puedes dejar de sacar fotos de lo que has escrito? No está todo. Falta eso de ahí, pero es bastante la punta. Ah, Falta acá el léxico, van. Eso que estamos bajando la profe, pero está en el apunte. sí, le saqué fotos. Ya te lo doy. Ahí está, gracias. Ahora tengo que ver si puedo un problema de compu, porque yo tenía el trabajo de Power, el trabajo que tengo que traer para hoy el 30, a las 9 de historiografía. Ah, eso sí, hay que terminarlo para hoy. Sí. Yo estaba haciendo y la hija que pasó, que la nada no me respondió, tuve que pagar a partir de Ah, y no pude mandar a la grande para implementar a ver. Y me hace solución el problema, la conecto ahora a cargar y la prendo. Y luego la voy a ver. Ahora voy a cargar con la compu para terminar. Eso va. Tienes que arreglar sí o sí eso, si no, no puedes enviar el trabajo. Obvio. No me puede ver el trabajo porque lo tengo en la chica.
chicos o no? ¿No recuerdan lo que somos? Querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en la historia antigua? ¿Bien? ¿Cómo? ¿Cómo te fue en la historia antigua? ¿Bien? No tuvimos historia antigua ayer. No, pero el parcial. Ah, todavía no lo hice todavía. Ah, Tenemos hasta el martes para hacer. ¿Está ahí? Ahí voy yo, profe. Guasini. ¿Esa es la asistencia? inventado esto? No, esa es mi tía Tamara, el invento de bebé. Cuando se pone ese dialecto de bebé, que ha quedado así. No hay que hablar con dialecto del niño. Pero bueno, pero escuché un código No, o sea, familia. así como las primeras palabras del bebé, cuando intentan generar una palabra. Sí, lo pueden poner así porque después se toman el colectivo equivocado. El 13, y es por eso que no te dije sobre la... ¿A qué hora es la clase? Oh. ¿Qué le quedó más? Unida 1 y 3. No, ¿dónde lo hiciste? Es que mejor ya llegué cansado a mi casa. Salgo re tarde de sociología, profe, si no llego, entraría bien a la contable, pero el profe le decía algo y parece que se lo toman re mal. Así te digo cuánto tenés que tomar. No te equivoques. Ya, presión, man. Estoy mal Es con que yo los precios. nunca vi que era tan lejos, siempre Sí. me... No, pero hay medio de campo, Sí, de no, calle, ya. casi llegando a Córdoba. ¿Dónde lo tomaste? En el barrio Hospital, sector 4, Estaba cuando bien. se iba. Ah, y el vos encima. ¿Y cómo siempre te lo tomas por la San Nicolás? Vos entonces dijiste que ibas a llegar muy tarde. Sí. No, yo fui el que escribió. No, yo dije que yo tenía pensado llegar más temprano y terminé llegando más temprano tarde, por así Sí, decirlo. yo llegué hace un ratito. Chao. Bueno, nos vemos. ¿No vio el mensaje? No, estoy viendo del otro profesor. No, bueno. Un chao, profe. ¿Cuándo rendimos la próxima semana? ¿Era? El 13. El 13. El primer parcial. Ah, bien. Hasta luego, profe.